¿Quieres descubrir cómo una pequeña decisión puede cambiar toda una vida? Antes de continuar, te pido de corazón que te suscribas al canal. ¿Por qué? Porque cuando te suscribes, es como si se encendiera una pequeña luz en todo el universo. Y gracias a esa luz, puedo crear para ti nuevos mundos, nuevos personajes y finales sorprendentes. Además, YouTube te notificará de los nuevos capítulos. Isabela se despertaba cada mañana antes de que saliera el sol. No porque quisiera, sino porque la vida no le daba otra opción. El silencio de la casa era profundo, apenas roto por el sonido del viento entrando por una ventana mal cerrada. Se levantaba despacio para no despertar a sus hijos, los miraba dormir unos segundos y sentía ese nudo en el pecho que solo sienten las madres cuando saben que todo lo que hacen es por ellos, y aún así nunca parece suficiente. Vivían en un pequeño piso antiguo, de esos que guardan más recuerdos que comodidades. Las paredes tenían marcas del tiempo, el suelo crujía al caminar, y el frío del invierno se colaba sin pedir permiso. Pero para Isabela, ese lugar era su refugio. Allí estaban Lucía, su hija mayor, una niña responsable más allá de su edad, y Mateo, el pequeño, con esa sonrisa que parecía iluminar incluso los días más oscuros. Isabela llevaba años sola. El padre de los niños se había ido buscando una vida mejor y nunca regresó. Al principio prometió enviar dinero, llamar, volver pronto. Con el tiempo, las promesas se apagaron y lo único que quedó fue el silencio. Desde entonces, Isabela entendió que no podía depender de nadie más que de sí misma. Trabajaba en una fábrica de empaques. No era el trabajo de sus sueños, pero le permitía llevar algo de comida a la mesa. Cada euro estaba contado. Sabía exactamente cuánto costaba el pan, la leche, el transporte, la electricidad. No había margen para errores. Si algo se salía del cálculo, todo se desmoronaba. Aquel día no era diferente. O eso creía ella. Al llegar a la fábrica, el supervisor anunció que había una oportunidad de hacer una jornada extra. No era obligatoria, pero pagaban un poco más. Isabela sintió cómo su mente empezaba a hacer cuentas sin que ella lo decidiera. Ese dinero podía cubrir parte del alquiler atrasado. Podía comprar zapatos nuevos para Lucía, que ya tenía los suyos rotos. Podía llenar la nevera sin tener que elegir qué dejar fuera. Pensó en sus hijos. Pensó en el cansancio. Pensó en lo justo que vivían. Y entonces tomó la decisión. Al volver a casa a mediodía, les explicó que ese día llegaría más tarde. No lo dijo con dramatismo, lo dijo como quien habla de algo cotidiano, porque para ella, trabajar más era parte de sobrevivir. Lucía la miró con atención, escuchando cada palabra. Mateo apenas entendía, pero sonreía al ver a su madre. Isabela les pidió que se quedaran juntos, que no se alejaran, que tuvieran cuidado. No fue una orden dura, fue una súplica disfrazada de calma. Lucía asintió con seriedad. En su interior, quería demostrar que podía hacerlo, que podía ayudar, que podía ser fuerte como su madre. Cuando Isabela cerró la puerta, no sabía que ese sonido marcaría un antes y un después. Caminó rápido hacia el trabajo, repitiéndose que todo estaría bien, que solo serían unas horas más, que estaba haciendo lo correcto. Porque cuando no tienes nada, cualquier oportunidad parece una salvación. La tarde avanzó lentamente. En casa, Lucía intentó mantener la normalidad. Preparó algo sencillo de comer, vigiló a su hermano, le pidió que no se alejara. Pero los niños son niños, y el mundo está lleno de curiosidad. Mateo miraba por la ventana, preguntaba, quería salir, explorar. Lucía dudó. No quería ser estricta. No quería parecer una adulta cuando aún era una niña. Cerca del edificio había una zona industrial vieja, llena de contenedores y estructuras abandonadas. Siempre les habían dicho que no se acercaran. Era peligroso. Pero lo prohibido siempre tiene un imán especial, sobre todo cuando no hay nadie más alrededor.
Lucía perdió de vista a Mateo por unos minutos. Minutos que parecieron eternos después. Cuando se dio cuenta de que no estaba, el miedo le subió por el cuerpo como un golpe. Lo llamó una vez, luego otra, cada vez más fuerte. No hubo respuesta. Corrió. Buscó. Miró detrás de los contenedores, entre sombras, llamando su nombre con la voz quebrada. El tiempo seguía avanzando, indiferente. Y con cada segundo, el miedo se transformaba en algo más pesado, culpa. Pensó en su madre. Pensó en lo que diría. Pensó en lo que había prometido. Y ese pensamiento la paralizó. No sabía qué hacer. Decir la verdad significaba aceptar que había fallado. Callar parecía, en ese momento, la única forma de retrasar el dolor. Mientras tanto, en la fábrica, Isabela trabajaba sin saber nada. Sus manos se movían mecánicamente, su mente estaba en casa. Sentía cansancio, pero también una pequeña tranquilidad al pensar en el dinero extra. Se decía a sí misma que estaba sacrificándose por ellos, que eso era ser madre. Cuando por fin terminó la jornada y salió al anochecer, el cielo ya estaba oscuro. Caminó rápido, con el cuerpo agotado pero la mente enfocada en llegar. Al abrir la puerta, algo no estaba bien. El silencio era distinto. Pesado. Llamó a sus hijos. Solo Lucía apareció, pálida, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. No hizo falta preguntar demasiado. El corazón de Isabela entendió antes que las palabras. Ese fue el momento en que el mundo se rompió. Isabela sintió como el aire le faltaba al ver el rostro de Lucía. No necesitó gritar ni exigir explicaciones. Bastó con mirar alrededor, con notar la ausencia, con sentir ese vacío que ninguna madre debería sentir jamás. Pronunció el nombre de Mateo una sola vez, despacio, como si al decirlo pudiera hacerlo aparecer. No hubo respuesta. Lucía intentó hablar, pero las palabras se le quedaban atrapadas en la garganta. Sus manos temblaban. Sus ojos evitaban los de su madre. Isabela la tomó de los hombros con suavidad, no con enojo, sino con desesperación. Le pidió que respirara, que le dijera qué había pasado. Y entre sollozos, la verdad empezó a salir, fragmentada, incompleta, llena de miedo. Mateo había salido. Solo un momento. Ella lo perdió de vista. Buscó. Gritó. No lo encontró. Isabela no gritó. No lloró. No se desplomó. Se quedó inmóvil durante unos segundos que parecieron eternos. Luego reaccionó. Tomó una chaqueta, salió a la calle y empezó a correr. Lucía la siguió, con el corazón golpeándole el pecho como si quisiera salir corriendo por sí solo. La noche había caído por completo. Las luces amarillas de la calle apenas iluminaban el camino. Isabela corría llamando a su hijo, una y otra vez, con una voz que ya no era solo voz, era súplica. Pasaron por la zona industrial, por los contenedores oxidados, por los rincones oscuros donde el silencio parecía esconder secretos. Gritó su nombre hasta que la garganta le ardió. Preguntó a quienes encontró en el camino. Nadie había visto a un niño pequeño. Nadie sabía nada. Cada respuesta negativa era como una piedra más sobre su pecho. Lucía caminaba detrás, sintiéndose cada vez más pequeña. Veía a su madre correr, caer, levantarse, y entendía, quizá por primera vez, el peso real de la responsabilidad. No era un juego. No era una prueba. Era la vida de su hermano. Isabela empezó a pedir ayuda. Tocó puertas. Llamó a conocidos. Algunos salieron, otros no. Un par de personas se sumaron a la búsqueda. Linternas improvisadas, voces en la oscuridad, pasos apresurados. El tiempo avanzaba sin piedad. Cada minuto que pasaba era una herida abierta.
Isabela pensaba en todas las veces que había contado monedas sobre la mesa, en las noches sin dormir calculando gastos, en las decisiones pequeñas que había tomado creyendo que no importaban tanto. Pensaba en esa jornada extra. En esos pocos euros. Y una pregunta la atravesaba como un cuchillo: ¿valió la pena? Lucía quería hablar, quería decir algo más, pero el miedo la tenía atrapada. Temía que su madre la mirara diferente. Temía perderla también. Así que caminaba en silencio, cargando una culpa demasiado grande para su edad. Cerca de la medianoche, alguien sugirió llamar a emergencias. Lo hicieron. Llegaron personas con chalecos reflectantes, con radios, con protocolos. La búsqueda se volvió más organizada, más fría. Pero el corazón de Isabela seguía corriendo descalzo entre sombras. Encontraron el lugar. El rincón más peligroso de la zona industrial. Un espacio al que ningún niño debería acercarse. Allí, entre estructuras metálicas y charcos oscuros, hallaron a Mateo. El tiempo se detuvo. Isabela cayó de rodillas. El mundo se volvió borroso. No escuchaba lo que decían alrededor. Solo veía a su hijo. Tan pequeño. Tan quieto. Tan lejos ya. Lo tomó entre sus brazos como si aún pudiera protegerlo, como si el calor de su cuerpo pudiera traerlo de vuelta. Gritó. Lloró. Suplicó. Dijo su nombre una y otra vez. Pero no hubo respuesta. Lucía se quedó paralizada. Sus piernas no la sostenían. Sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Quiso acercarse, pero no pudo. La escena se grabó en su mente con una claridad dolorosa. Ese fue el momento en que su infancia terminó. La noche terminó sin consuelo. El amanecer llegó sin promesas. La casa se llenó de silencio, de miradas bajas, de palabras que nadie se atrevía a decir. Los vecinos ayudaron como pudieron. La vida siguió afuera, indiferente, mientras dentro todo estaba roto. Isabela no dormía. No comía. No hablaba. Se movía como una sombra. Lucía intentaba ayudar, pero cada gesto parecía insuficiente. Cada rincón de la casa recordaba a Mateo. Cada sonido parecía su risa. Lucía comenzó a enfermar. No decía nada, pero su cuerpo hablaba por ella. No podía dormir. No podía comer. La culpa la consumía lentamente. Se repetía una y otra vez que si hubiera sido más firme, si hubiera gritado antes, si hubiera corrido más rápido, todo sería distinto. Isabela la veía apagarse, pero no tenía fuerzas para sostenerla. Había perdido a un hijo y estaba perdiendo a la otra sin darse cuenta. El dolor no se reparte, se multiplica. Pasaron los días. Luego las semanas. La casa se volvió un lugar pesado. Lucía dejó de sonreír. Dejó de hablar. Un día, simplemente, no despertó. La vida había cobrado un precio demasiado alto. Isabela se quedó sola. Sin hijos. Sin sentido. Con un recuerdo que no la dejaba respirar. Aquella jornada extra, aquellos pocos euros, se convirtieron en una deuda imposible de pagar. Y entonces entendió algo que nadie le había enseñado, que en la pobreza, las decisiones pequeñas pueden tener consecuencias gigantes, y que a veces, lo que parece un sacrificio por amor, puede convertirse en la pérdida más grande de todas. Después de la muerte de Lucía, el tiempo dejó de tener forma para Isabela. Los días pasaban, pero ella no lo sentía. Era como si el mundo siguiera avanzando mientras ella se quedaba atrapada en el mismo instante, repitiéndolo una y otra vez en su mente. El momento en que cerró la puerta para ir a trabajar. El momento en que creyó que todo estaría bien. El momento en que pensó que unos euros más podían marcar la diferencia. La casa ya no parecía un hogar. Era solo un espacio lleno de ausencias. 2 camas vacías. 2 tazas que nadie usaba.
2 nombres que ya no se pronunciaban en voz alta porque dolían demasiado. Isabela caminaba despacio, como si temiera hacer ruido, como si aún existiera la posibilidad de despertar a alguien que ya no estaba. Los vecinos intentaron ayudarla. Le llevaban comida, le hablaban, le decían que tenía que ser fuerte. Pero Isabela apenas escuchaba. No porque no quisiera, sino porque dentro de ella todo estaba roto. La fuerza no aparece cuando te lo piden. La fuerza nace cuando todavía tienes algo por lo que luchar. Y ella sentía que ya no le quedaba nada. Volvió al trabajo porque no tenía otra opción. La fábrica seguía allí, igual que siempre. Las máquinas no sabían de tragedias. El reloj marcaba las horas con la misma frialdad. Cuando Isabela se puso de nuevo el uniforme, sintió una mezcla de rabia y vacío. Ese lugar le había dado dinero, sí, pero también le había quitado todo. Cada jornada era una tortura silenciosa. Sus manos trabajaban, pero su mente estaba en otro sitio. A veces, sin darse cuenta, murmuraba los nombres de sus hijos. Alguna compañera la miraba con pena, otra con incomodidad. Nadie sabía qué decirle. No existen palabras para ese tipo de dolor. Por las noches, Isabela se sentaba sola en la cocina. Sacaba una libreta vieja donde antes anotaba gastos. Alquiler. Comida. Luz. Transporte. Todo seguía allí, pero ya no tenía sentido. Las cuentas estaban claras, pero la vida no. Aquellos números, que antes la obsesionaban, ahora parecían ridículos. ¿De qué sirve tener todo calculado si lo más importante no se puede proteger? Una noche, rompió la libreta. Hoja por hoja. Como si al destruir los números pudiera borrar las decisiones. Como si así pudiera volver atrás. Pero el pasado no se rompe tan fácil. Isabela empezó a preguntarse en qué momento se perdió todo. No fue una sola tragedia. Fue una cadena. Un sistema que la empujó a elegir entre tiempo y dinero. Entre presencia y supervivencia. Entre estar y trabajar. Nunca nadie le enseñó a decidir en esas condiciones. Nunca nadie le dijo que algunas decisiones no tienen marcha atrás. Comenzó a caminar largas horas después del trabajo. Sin rumbo. Observaba a otras madres con sus hijos. Escuchaba risas. Veía manos pequeñas agarradas a manos grandes. Y cada escena era un golpe. No de envidia, sino de nostalgia. De un amor que ya no podía dar. Una tarde, se sentó en un banco y escuchó a una mujer que hablaba por teléfono. Se quejaba de que no tenía tiempo para sus hijos porque trabajaba demasiado. Isabela quiso decirle algo. Quiso advertirle. Quiso gritarle que tuviera cuidado. Pero se quedó callada. Porque nadie escucha hasta que es demasiado tarde. Dentro de ella empezó a crecer una idea. No como esperanza, sino como necesidad. Si no podía recuperar a sus hijos, al menos podía evitar que otros cometieran el mismo error. No para salvar al mundo, sino para darle sentido a su dolor. Empezó a hablar. Al principio con miedo. En pequeños encuentros. En conversaciones breves. Contaba su historia sin adornos. Sin dramatizar. Solo la verdad. Decía que el dinero es importante, sí. Que el trabajo es necesario. Pero que hay decisiones que parecen pequeñas y cambian todo. Algunos escuchaban. Otros no. Pero a ella le bastaba con uno solo que entendiera. Con una madre que decidiera quedarse en casa una hora más. Con un padre que buscara otra opción. Con alguien que pensara 2 veces antes de sacrificar lo irreemplazable. Isabela seguía rota, pero ya no completamente vacía. Había aprendido, demasiado tarde, que la vida no siempre se mide en ingresos. Que la pobreza no solo es falta de dinero, sino también de apoyo, de opciones, de red. Y que cuando todo eso falta, las decisiones pesan el doble. Cada noche,
Antes de dormir, hablaba en silencio con Lucía y Mateo. No para pedir perdón, porque sabía que eso no bastaba. Lo hacía para prometerles que su historia no sería olvidada. Que su pérdida no sería en vano. Porque hay lecciones que duelen tanto que se convierten en advertencias. Y hay historias tan humanas que, si se cuentan, pueden cambiar otras vidas. Con el paso de los meses, Isabela empezó a notar algo que no esperaba. Aunque el dolor seguía allí, constante, había cambiado de forma. Ya no era solo una herida abierta que sangraba sin control. Era un peso profundo, sí, pero también una fuerza silenciosa que la empujaba a seguir caminando. No porque hubiera superado la pérdida, sino porque había decidido no dejar que la destruyera por completo. Algunas personas del barrio comenzaron a reconocerla. No como la mujer que lo perdió todo, sino como la mujer que hablaba con una verdad que incomodaba. Cuando Isabela contaba su historia, no levantaba la voz ni buscaba lástima. Hablaba despacio, con palabras simples, mirando a los ojos. Y eso era lo que más impactaba. No contaba una tragedia ajena, contaba una posibilidad real. Algo que podía pasarle a cualquiera. Decía que el dinero puede faltar, pero el tiempo no vuelve. Decía que nadie debería tener que elegir entre trabajar o cuidar a sus hijos, pero que esa elección existe todos los días para miles de familias. Decía que ella no fue una mala madre, fue una madre cansada, presionada, sola. Y en esa honestidad, muchas personas se veían reflejadas. Algunas madres se le acercaban después de escucharla. Le decían que también vivían con miedo, que también hacían cuentas cada noche, que también sentían culpa por no estar lo suficiente. Isabela las escuchaba. No daba soluciones mágicas. No prometía finales felices. Solo decía algo que había aprendido demasiado tarde, que pedir ayuda no es un fracaso, y que proteger a quienes amas es más importante que cualquier cifra. Volvió a caminar por la zona industrial una vez más. No por necesidad, sino para enfrentar el lugar que había marcado su vida. No fue fácil. Cada paso traía recuerdos. Cada sombra parecía tener un nombre. Pero entendió que huir no borraba el pasado. Miró alrededor y pensó en cuántas historias invisibles se escondían allí. Cuántas decisiones desesperadas. Cuántos silencios. Isabela empezó a colaborar con un pequeño grupo comunitario. Nada grande. Nada formal. Solo personas que se reunían para hablar, para compartir, para apoyarse. Allí entendió algo importante, el dolor compartido pesa menos. No desaparece, pero se vuelve más llevadero. Y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió completamente sola. Seguía trabajando en la fábrica, pero ya no aceptaba jornadas extras a cualquier precio. Aprendió a decir no. No porque le sobrara el dinero, sino porque entendió que hay límites que no se negocian. Aprendió a vivir con menos, pero con más conciencia. Con más presencia en su propia vida. Había noches en las que el silencio volvía a aplastarla. En las que se preguntaba qué habría pasado si hubiera llegado antes, si hubiera dicho algo distinto, si hubiera tomado otra decisión. Esas preguntas no desaparecen. Nunca. Pero con el tiempo, dejó de castigarse con ellas. Empezó a aceptar que hizo lo que pudo con lo que tenía. Y esa aceptación, aunque frágil, fue un alivio. Un día, una mujer joven se le acercó después de escuchar su historia. Tenía un hijo pequeño y trabajaba muchas horas. Le dijo que estaba a punto de aceptar un segundo turno, que necesitaba el dinero, pero que tenía miedo. Isabela la miró y le dijo algo sencillo: piensa qué es lo que no puedes recuperar. El dinero va y viene. Algunas cosas, no. No fue un consejo, fue una invitación a reflexionar. La mujer se fue pensativa. Isabela no supo qué decidió al final. Pero esa noche, al llegar a casa, sintió que su dolor había servido para algo. No para borrar el pasado, sino para iluminar el presente de alguien más. Isabela empezó a escribir.
no para publicar, no para ser leída por muchos. Escribía para ordenar sus pensamientos, para no olvidar, para dejar constancia de lo vivido. Escribía sobre el cansancio, sobre el miedo, sobre las decisiones pequeñas que cambian destinos. Y también escribía sobre el amor, porque a pesar de todo, el amor seguía siendo el centro de su historia. Entendió que la vida no siempre ofrece segundas oportunidades, pero sí ofrece segundas intenciones. Que aunque no pudo proteger a sus hijos como hubiera querido, podía honrarlos viviendo de otra manera. Con más conciencia. Con más humanidad. Con más verdad. Isabela ya no medía su valor en productividad ni en euros ganados. Lo medía en las conversaciones que tenía, en las personas que se detenían a escuchar, en las veces que alguien salía de un encuentro pensando distinto. Eso no llenaba el vacío, pero le daba dirección. Porque a veces, el sentido no está en lo que conservamos, sino en lo que aprendemos cuando lo perdemos todo. Y aunque el dolor nunca se va del todo, puede transformarse en algo que ayude a otros a no caer en el mismo abismo. Con el tiempo, Isabela comenzó a darse cuenta de que su historia no era solo de pérdida, sino también de resiliencia. Cada amanecer que enfrentaba, cada paso que daba en las calles del barrio, llevaba consigo la memoria de Lucía y Mateo. Su vida nunca sería la misma, eso era evidente. Pero aprendió que incluso en la tragedia más profunda, se puede encontrar un propósito que haga que el dolor valga la pena. La mujer se convirtió en una especie de guía silenciosa para quienes la rodeaban. No enseñaba lecciones grandes ni ofrecía soluciones mágicas, sino que compartía la verdad cruda, que las decisiones pequeñas pueden tener consecuencias enormes y que no siempre hay segundas oportunidades. A través de sus palabras, muchos empezaron a ver sus propias vidas con más claridad, evaluando qué era realmente importante y qué podían dejar de lado. Isabela continuaba trabajando en la fábrica, pero ahora con un enfoque diferente. Cada euro que ganaba tenía un propósito, pero también había límites, no sacrificaría su bienestar ni su integridad por un ingreso extra. Aprendió a equilibrar el trabajo con la vida, a valorar el tiempo por encima de lo material. Su historia se convirtió en un recordatorio constante de que la supervivencia sin conciencia puede ser costosa y que proteger lo irreemplazable es un deber mayor que cualquier ganancia momentánea. A veces caminaba por la zona industrial, observando los contenedores y estructuras que le habían arrebatado tanto, pero ya no sentía miedo ni culpa. En cambio, sentía respeto por la vida y por las decisiones que debía tomar en cada momento. Cada sombra y cada rincón le recordaban que la seguridad, la atención y el amor no son negociables, aunque la presión económica parezca obligarte a comprometerlos. Sus vecinos y conocidos empezaron a verla de otra manera. Una mujer que había enfrentado la tragedia más profunda y, aún así, seguía adelante, hablando con honestidad y empatía. Su historia se convirtió en una lección para todos, que la vida no se mide solo en ingresos, que las decisiones tienen un peso que trasciende el dinero. Y que el verdadero valor está en lo que protegemos y cuidamos con el corazón. Cada noche, antes de dormir, Isabela hablaba en silencio con Lucía y Mateo. No podía cambiar lo ocurrido, pero podía mantener viva su memoria. Les contaba sus pequeños avances, las conversaciones con otras madres, los momentos en los que había logrado que alguien reconsiderara sus decisiones por amor y cuidado. Era su manera de mantenerlos presentes y honrarlos. La tragedia había dejado cicatrices profundas, pero también había sembrado semillas de conciencia y compasión. Isabela entendió que aunque la pérdida nunca se olvida, puede transformarse en enseñanza. Que el dolor, por más insoportable que sea, puede convertirse en una luz que guíe a otros, que prevenga errores similares y que recuerde a todos que algunas cosas en la vida, como la familia y el tiempo compartido, son absolutamente irreemplazables. Y así, aunque su corazón llevaba para siempre la ausencia de Lucía y Mateo, Isabela aprendió a vivir con su recuerdo no como un peso, sino como un recordatorio de lo que realmente importa, la responsabilidad, el amor, la conciencia y la vida misma. Su historia, llena de lágrimas y pérdidas, se convirtió en un mensaje poderoso,
que debemos valorar cada momento, cada decisión y cada ser querido antes de que sea demasiado tarde. La historia de Isabela nos deja una lección profunda y clara: la vida está hecha de decisiones, y cada elección, por pequeña que parezca, tiene un peso real. Nos enseña que la responsabilidad no se mide por la edad, sino por la conciencia con la que actuamos. Que el dinero y la supervivencia son importantes, pero nunca deben superar la seguridad y el cuidado de quienes amamos. Que el esfuerzo, la perseverancia y la honestidad pueden transformar incluso el dolor más profundo en enseñanza y esperanza. Y, sobre todo, que el verdadero valor de la vida está en asumir nuestras responsabilidades con amor, en trabajar con dedicación y en nunca perder la esperanza, aunque la adversidad nos ponga a prueba.